Las maravillas del mundo. En México, las pirámides. En Perú, el Machu Picchu. En Brasil, el Cristo. En Jordania. En China, la muralla. En Italia, el Coliseo. Y en la India, el templo. Los jardines colgantes de Babilonia. Construidos en el 605 a.C. y 562 a.C., ubicados en la ciudad de Babilonia actual de Irak. Perduraron hasta no más allá del 126 a.C., cuando la ciudad fue destruida definitivamente por los partos, que era un pueblo que fundó en el siglo III a.C. lo que hoy es Irak. Cristo Redentor en Brasil. La estatua de Cristo Redentor está situada a 790 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Tiene una altura total de 30 metros. La Gran Esfinge de Egipto. La Gran Pirámide de Giza, terminada alrededor del año 2570 a.C., fue construida por el faraón Keops, ubicada en Giza, Egipto. Es la única de las 7 maravillas que aún se puede contemplar. Taj Mahal, India. El emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mongol lo erigió en honor de su esposa favorita, quien murió dando a luz a sus 14 hijas. Se estima que la construcción necesitó el esfuerzo de unos 20.000 obreros. El templo de Artemisa. En Éfeso, actual Turquía, construido hacia 550 a.C. y destruido por un incendio intencionado en 356 a.C., Alejandro Magno ordenó su reconstrucción, culminada tras su muerte en el año 323 a.C. Este nuevo templo, que debe ser considerado como el incluido dentro de la lista de las maravillas, fue destruido a su vez por los godos durante un saqueo en el año 262. La estatua de Zeus en Olimpia. Esculpida hace 430 años por Fidias, ubicada en el interior del templo dedicado al propio Zeus en Olimpia, Grecia, desapareció entre 393 años, en el que el emperador Teodosio el Grande prohibió el culto pagano, y en el 426 en que Teodosio II ordenó la demolición de los monumentos de Olimpia. Maravillas del mundo. Acrópolis, Alhambra, Angkor, Chichén Itzá, Cristo Redentor, Colosseum, Islamic State, Eiffel Tower, Great Wall, Hagia Sophia, Dionysus Temple, Quelim Street, Brasil, Machu Picchu,
Western Castle, Petra, Pirámide o Giza, Estatua Oliver, Stonehenge, Sydney Opera House, Taj Mahal, Timbuktu. Las más ganadoras: la Gran Muralla China en China, el Taj Mahal en India, el Estatua de Cristo Redentor en Brasil, Machu Picchu en Perú, Petra en Jordania, el Coliseo de Roma en Italia, Chichitlán en México. El templo está construido como una enorme estatua de planta rectangular rodeado por altos muros que consta de 3 zonas concéntricas excavadas alrededor de los santuarios principales, consanguíneos a su derecha. Dubái es una ciudad impresionante en los Emiratos Árabes Unidos, conocida no solo por el lujo, sino también proyectos arquitectónicos grandiosos. Uno de ellos es el Jardín de las Maravillas. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados uno de los 7 maravillas en el mundo antiguo. Fueron construidos en el siglo IV a.C. durante el reinado de Nabucodonosor II. En esa ciudad, a las orillas del Éufrates, los jardines estaban situados junto al palacio del rey, más precisamente al lado del río, para que los viajeros lo pudieran contemplar, ya que el acceso estaba prohibido al pueblo. Desde el más alto de las terrazas se situaba un depósito de agua desde el cual corría varios arroyuelos. Los jardines colgantes de Babilonia probablemente no colgaban realmente en el sentido de estar suspendidos por cables o cuerdas. Descripción: hacia el año 600 a.C., Nabucodonosor II, rey de los caldeos, quiso hacer a su esposa Amitis, hija del rey de los medos, un regalo que demostrara su amor por ella y le recordara la hermosa montaña de su florida tierra, tan diferentes de las grandes llanuras de Babilonia. Con la posible decadencia de Babilonia y el fin del imperio neo-babilónico, los jardines fueron abandonados progresivamente. Estatua de Zeus. Lugar: en Olimpia, pero en el año 394 fue transportada a Constantinopla, actual Estambul, en el país de Grecia. Breve explicación: fue una estatua crisálide filipina elaborada por el famoso escultor clásico Fidias sobre el año 433 a.C. La estatua ocupa un total de ancho del pasillo del templo construido para albergarla. De acuerdo con una fuente contemporánea, media aproximadamente 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil y los detalles dorados eran de oro macizo. Según
Pausanias. Zeus aparecía sentado en un trono en el torso desnudo y el manto en torno a las piernas, llevaba la cabeza coronada de oliva y la mirada dirigida abajo. Le confería aspecto paternal. Es la mano derecha sostenía una Nike en la izquierda. El centro remontaba por un águila. El manto estaba adornado de lirios y las sandalias eran de oro. El templo de Artemisa. El gran templo fue dedicado a una diosa Artemisa, o Diana para los romanos, en la ciudad de Éfeso, Turquía, hacia el año 550 a.C., empleándose 120 años en su construcción y fue destruido por un incendio en el año 356 a.C. por un mendigo demente, Erostrato, con el único fin de lograr fama. Artemisa, hermana de Apolo, era una diosa griega de la luna, la naturaleza. El mausoleo de Halicarnaso. Lugar: Bodrum, país Turquía. Descripción: el mausoleo medía aproximadamente 45 metros de altura y cada uno de los 4 plantas estaba adornada con relieves escultóricos creados por cada uno de los escultores griegos: Leocares, Briasis, Escopas, Hiparos y Timoteo. La estatua del mausoleo fue considerada un gran triunfo estético, tanto que Antípatro del Sidón lo consideró como una de las 7 maravillas del mundo. Esta edificación asimismo indica una nueva tendencia hacia lo monumental, el arte periódico post-clásico o helenístico. El coloso de Rodas. Descripción: era una gran estatua del dios griego Helios. En 292 a.C. y destruida por un terremoto en el 226 a.C. para apoderarse de la ciudad. Demetrio mandó a construir varias torres de asedio con el fin de asaltar las murallas. Las primeras de estas torres fue montada 6 barcos. Este primer intento no dio resultado porque los barcos naufragaron en una tormenta antes de que la torre pudiera ser utilizada. Taj Mahal, India. A otra de las 7 maravillas del mundo moderno es el complejo de edificios erigido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Jaipur. El emperador musulmán Shah de la dinastía mongol, en memoria de su esposa la princesa Mumtaz. El Machu Picchu en Perú. Antiguo poblado andino inca. Machu Picchu es una obra maestra
de la arquitectura de la ingeniería mandado a construir por el primer emperador inca en el siglo XV, es uno de los destinos turísticos más populares del planeta. La Gran Muralla China es una antigua fortificación china que empezó a construirse en el siglo V a.C. para proteger las fronteras norte del Imperio Chino. Aproximadamente 10 millones de trabajadores murieron durante la construcción. Mountain Rushmore, South Dakota, Thomas Jefferson Historical Site. La montaña Rushmore en el sur de Dakota de Thomas Jefferson, la Historical Site y la Estatua de la Libertad.